Este es el análisis de intermercado de Estados Unidos. Vamos a empezar como siempre por el mercado de commodities. Hubo una barra muy débil el día viernes, un arranque muy débil de hecho el día viernes, más que nada porque hubo feriado el día jueves y hubo media rueda el día viernes. Fíjense que arrancó muy mal con un gap muy fuerte, pero subió todo el día, lo cual es importante. Es decir, no se anuló la señal de compra sigue activa a pesar de la lateralización que tenemos aquí, ya que no cerró debajo de la media roja y el sistema secundario también sigue alcista. El filtro del sistema sigue apuntando que hay que operar solamente al alza y tenemos una resistencia make or break en la zona de 21 con... no, perdón, déjenme ver bien el número, 23.25, perdón. Es un nivel importante, ya que si bien tenemos un 43% de probabilidad de nuevo máximo respecto al máximo del 23 de octubre, realmente tenemos dos problemas. Primero tenemos la resistencia make or break y segundo, lo más probable es que haya una divergencia entre si se logra llegar a esa zona y cumplir la probabilidad de nuevo máximo, un nuevo máximo hacia esa zona y no haya nuevo máximo en el oscilador de Elliott, lo que apunta a un final del movimiento y una potencial corrección. Por ahora el stop está en 21.65, la señal de compra sigue activa, pero hay que tener cuidado porque algunos commodities que pesan mucho, por ejemplo el petróleo en este índice, realmente tuvieron valorizaciones demasiado grandes y podrían tener una corrección importante. Pero de todos modos hay que tener en cuenta que mucho del componente de la suba de los commodities en realidad fue debilidad del dólar. Entonces vamos a usar de nuevo, como usamos en una época, el UUP, que es el ETF que sigue el comportamiento del dólar. Ahora está teniendo, antes no lo usaba tanto porque no tenía un comportamiento adecuado contra el índice del dólar, pero ahora se mueven bastante bien simultáneamente al incrementarse la liquidez del UUP y vemos que tenemos un soporte make or break en la zona 22.08, que el día miércoles con mucha habilidad llega y va a la base del mismo, y el día viernes en la reapertura del mercado vemos que rebota con mucha fuerza. Un problema que tiene con ese rebote fuerte es que en realidad abrió con un gap muy fuerte, contrario a lo que pasó con los commodities, y después cayó todo el día. Fíjense que hizo 112% el promedio volumen de 10 días y 218 el promedio de 100 días. Es un volumen muy alto, pero lamentablemente se dio durante toda la baja, así que hay que tener cuidado con ese factor. De todos modos tenemos un target de quiebre reversión bajista en 22,23 y si lograra quebrar esta zona podríamos ver un nuevo mínimo, obviamente, pero de todos modos todo apuntaría a que realmente estamos a punto de un rebote fuerte del UVP, o si lo prefieren, un fortalecimiento del dólar contra las monedas con las que comercia Estados Unidos. Además de la resistencia make or break que apunta a una zona potencial de final del movimiento, tenemos una divergencia alcista, que hay nuevo mínimo entre este punto y este punto de los precios, y no hay nuevo mínimo, es decir, hay un mínimo inferior de aquí respecto de aquí, lo cual apunta a potencial final del movimiento. De todos modos la señal de venta sigue activa, así que hay que tener cuidado. De todos modos estamos llegando a una zona en la cual es preferible mantenerse al margen porque en cualquier momento el UUP se va a dar vuelta. En términos del día, el target de quiebre reversión alcista que teníamos acá tiene que ser anulado al haber un mínimo debajo de esta línea punteada roja, entonces automáticamente tenemos que abandonarlo. El stop está en 101,51, está bastante cerca todavía y la señal de compra todavía continúa activa, ya que el cierre del día viernes no llegó a cerrar debajo de esta media roja, el sistema secundario sigue apuntando a compra y el filtro del sistema sigue apuntando que solamente hay que operar al alza. De todos modos es un nivel muy complicado este y hay que tener mucho cuidado, ya que si se debilita aún más y se activa el stop, realmente se pondría en discusión nuevamente el ahora soporte de 10.000 puntos y ahí se sabe realmente si es tan buen soporte como lo fue resistencia. Entonces hay que tener cuidado con ese factor y hay que mantenerse al margen hasta que haya una resolución muy fuerte del mercado accionario. ¿Por qué? Porque la clave actualmente pasa en realidad por el SPY. Dame un segundito que no se resiste a aparecer. Ahí está. Que es el ETF operable de Standard & Poor's. Fíjense esta media móvil que viene desde el mínimo, perdón, esta línea de tendencia alcista, como voy a decir media móvil, que trazamos entre el punto mínimo y el siguiente punto, que fue la corrección más fuerte que tuvo hasta ahora, que fue esta. Fíjense que si nos proyectamos a los últimos tiempos, vamos a hacer un zoom, hubo un quiebre falso aquí que habilitó esta valorización adicional y nuevamente estamos quebrando en esta zona de acá. También hubo un quiebre falso acá porque no hubo consolidación y nuevamente tenemos un cierre por debajo.
Si consolidamos el quiebre de esta línea de tendencia alcista, realmente sí el mercado americano estaría en una corrección importante, ya que esta línea de tendencia alcista es clave para el mercado americano, para el SPY en particular. Tenemos una resistencia make or break en la zona de 111, que como ven en las últimas semanas realmente fue una zona de resistencia importante, y si se confirmara el quiebre de esta línea de tendencia, la situación se complicaría mucho. Entonces hay que esperar que resuelva entre un quiebre decisivo de esta línea de tendencia alcista, que si esto se diera como mínimo iría a buscar el mínimo de esta barrita de acá de finales de noviembre, o por el contrario un quiebre decisivo de la resistencia make or break que habilitara una continuación al alza más importante. Mientras no se dé uno de esos dos factores, más vale mantenerse al margen. El factor que resuelva es el que va a definir el futuro del mercado americano en términos acciones. Finalmente, la tasa de 10 años, que es la contrapartida de los bonos de 10 años, obviamente tienen un target de quiebre de reversión bajita, entonces con 29, que fue quebrado en forma consolidada. Eso permitió la aceleración con gap que vemos aquí. Si bien hubo una reversión intradiaria, fue muy importante. La probabilidad de nuevo mínimo es muy baja, es 31%, así que difícilmente 31% respecto del mínimo del 2 de octubre que tenemos aquí. Así que realmente es bastante complicado que se dé, porque la probabilidad es muy baja realmente. Pero de todos modos tenemos un soporte make or break en 302. Mientras no llegue a esta zona de 302, realmente la señal de venta no es muy aprovechable que digamos, pero de todos modos la tendencia bajista de la tasa de 10 años sigue activa, y eso significa que la presión al alza de los bonos americanos va a continuar. Entonces, para resumir, es un momento de espera, ya que si bien depende del sector que hablemos, por ejemplo el sector de los commodities tiene pendiente un nuevo máximo si no se diera un quiebre adicional consolidado hacia la zona de 23, ya les había dicho, dejen que maximice, de 23.20 si mal no recuerdo, generando un nuevo máximo con un 43% de probabilidad. El mercado accionario hay que esperar que resuelva el Standard & Poor's. Lo importante, más importante del mercado americano es el comportamiento del UUP, ya que si lo prefieren el índice del dólar, ya que el índice del dólar podría estar formando un final del movimiento bajista, y si ese fuera el caso podríamos ver una corrección importante, es decir, un rebote importante, y eso implicaría una caída del mercado accionario, y eso descomprimiría un poco la situación para evitar nuevos máximos. Así que por ahora, muy atentos al UUP, que es el equivalente de la moneda americana en términos de sus otras monedas con las cuales comercia, y eso sería el gatillo, tanto el mercado de commodities como el mercado accionario. Y el Standard & Poor's 500, el SPY, si lo prefieren, también es clave, ya que una resolución, ya sea al alza o a la baja del mismo, los puntos que mencioné, realmente definirían el futuro inmediato del mercado y del índice del dólar, o UUP, si lo prefieren.